Una vez más nos subimos a la AMARC para recorrer juntos los campos del norte argentino. Hoy nos encontramos en el este tucumano. Bienvenidos a Siembra y Cosecha. Desde este lugar maravilloso vamos a compartir todas las novedades del sector agropecuario. Vamos a hablar sobre diferentes cultivos, sobre tratamientos, vamos a conocer también acerca de situaciones sanitarias de la provincia. Tenemos realmente muchísimo para desarrollar, así que ¿qué les parece si ya mismo arrancamos? La verdad que venir a Tucumán cada vez es muy agradable. Es un grupo que trabaja muy eficientemente, muy en conjunto. Y en los últimos 10 años el NOA se ha convertido en uno de los ejes principales de desarrollo del cultivo en el país. Efectivamente, de diciembre, enero empezó a tener reporte de daño inesperado y justamente vemos esa defoliación característica que te llama la atención a vos en forma de red, que es típico de las medidoras. Una situación que realmente preocupa a los productores del país tiene que ver con la detección de orugas medidoras en soja BT. Ante esta situación, ante esta alarma, es que decidimos visitar el Laboratorio de Zoología Agrícola de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres para conocer más acerca de esta situación y si realmente estamos frente a una resistencia a esta tecnología. Ale, gracias por recibirnos aquí en el Laboratorio de Zoología Agrícola y estamos sorprendidos porque estas muestras están llegando de los campos de acá de Tucumán con una defoliación importante. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En soja es intacta, ¿no? Hay que aclarar eso. Sí, efectivamente es sobre tecnología BT en soja. La soja intacta que está expresada en una proteína, la CRI1AC, que tiene una serie de plagas que ya son llamadas blanco, plagas target, que son controladas. Y efectivamente de diciembre, enero empezó a tener reporte de daño inesperado, pero no solamente acá en Tucumán, sino también en muchas zonas de influencia, también en la zona NEA, Chaco, Formosa, Santiago. Y justamente vemos esa defoliación característica que te llama la atención a vos en forma de red, que es típico de las medidoras. Y a partir de ahí es que se empiezan a hacer consultas y a profundizar estudios qué es lo que está pasando. Bien, ¿y ustedes qué conclusiones están sacando de esto y qué es lo que están observando, ¿no? que está ocurriendo en general en los lotes? Lo que es importante señalar es que la estación experimental, la sección Zoología Agrícola y el grupo nuestro de trabajo, específicamente con esta especie que es Rachiplusia nu, viene trabajando ya hace aproximadamente 3 años de una población, si bien en un principio fue de laboratorio, que mostró un cambio de susceptibilidad. De hecho, se hizo la presentación en un congreso de Brasil. ¿En qué año fue eso? En el 2018, en el Congreso de Gramado en Brasil, donde se probó justamente las plagas que son blanco y entre esas aparecía Rachiplusia, que en teoría sí es blanco, y tenemos una población particular que había mostrado un cambio de susceptibilidad que no era controlada. Es importante señalar que es muy precoz hablar de una resistencia. Sin embargo, se están profundizando estudios, es importante caracterizar la resistencia y para eso es necesario primero aislar a la población. Nosotros a partir de hace aproximadamente 2 semanas hemos empezado a tomar muestras de diferentes zonas agroecológicas de Tucumán, como vos estás observando, como es La Cocha, como es la zona de Piedra Buena, Monte Redondo, La Virginia. Y a partir de ahí se la está alimentando con tejido BT para tratar que pueda completar el ciclo. Una vez que complete el ciclo estas orugas y dé una descendencia, una progenie que sea viable, o sea, coloquen huevos las polillas, y esos hijos se puedan alimentar con tejido BT, se podrá comprobar que efectivamente se trata de una resistencia hacia la proteína CRI1AC. Bien, es lo que estamos viendo acá, Ale, lo que ustedes hicieron. Exactamente, ahí vos estás viendo una jaula típica que usamos nosotros de oviposición para el lepidóptero, y esas son las primeras polillas que han completado el ciclo alimentándose a partir de BT y justamente son afortunadas porque llegaron hoy y están colocando los primeros huevos. Esos huevos, una vez que eclosionen, se los va a someter nuevamente, se podría hacer a proteína purificada o a tejido, de las cuales se hace el test y se comprueba la presencia justamente de la proteína, y a partir de ahí, digamos, vamos a poder caracterizar la resistencia de lo que se está tratando, digamos, pero que hay un cambio de susceptibilidad, es importante señalarlo. ¿Y a qué se debe, Ale, este cambio? ¿Qué pasó? ¿O qué se hizo mal? En realidad creo que es importante señalar que la resistencia es un fenómeno, o sea, evolutivo, que no lo puede detener el hombre. O sea, tarde o temprano va a suceder.
Lo que es importante es hacer buenas prácticas agrícolas para tratar de lograr la perdurabilidad de la tecnología. Y entre las recomendaciones que hace el AIRA, que es el ente de las cuales se encarga de la resistencia de insecticida y de transgénico, es el tema del refugio. El refugio, digamos, les recordemos a los televidentes que no es otra cosa más que una porción de lote donde hay plantas no BT, o sea, convencionales, y cuyo objetivo fundamental es proporcionar individuos susceptibles que se puedan cruzar con esos resistentes que se vayan a generar en el campo diluyendo. Es una práctica de la cual el productor, de las cuales no la adopta, le cuesta, y bueno, y es un poco las consecuencias, ¿no? Digamos, me acuerdo que en este congreso justamente de Brasil se hablaba del tema de la proporción. Por ejemplo, el maíz, la recomendación es un 10% del lote no BT, y en el caso del soja es un 20% de la superficie. Eso significa que en el refugio tenemos un 80% con soja BT y un 20% en soja convencional. Que ese 20% también le aclaremos que es importante. Se discutió mucho cómo tenía que ser el refugio. El refugio básicamente pueden ser de dos tipos. Refugio en bolsa, que es cuando se mezcla la bolsa, dentro de la bolsa el BT y no BT, que sí es recomendado en la zona núcleo en maíz para el control de Diarrhea saccharalis, pero no es recomendado para Spodoptera frugiperda ni para las plagas de soja. Para las plagas de soja y para Spodoptera frugiperda de maíz se recomienda el refugio de tipo estructurado, o sea que es una porción íntegra, que es, como bien dijiste, un 10, un 20%, que tiene que ser no BT. Y ahí yo tendría que hacerle un control amigable, porque también vamos a otro problema que es un paradigma muy grande, que el productor no quiere tener un 10 o un 20% de la superficie que pierda rendimiento. Entonces comienza a hacer aplicaciones foliares y vuelve a perder sentido el refugio, porque el refugio tiene que producir esas polillas susceptibles. Por eso es que el AIRA, la recomendación en cuanto a las aplicaciones foliares, por ejemplo en maíz, es máximo 2 aplicaciones hasta B6, el fenológico de B6. Y después lo tendría que dejar porque ya no me dañaría tanto el rendimiento, pero sí permitiría que se produzcan polillas susceptibles. Entonces, como buenas prácticas, vemos que si no lo hacemos, empezamos a ver esta falla de las tecnologías, que vemos que poblaciones comienzan a evolucionar, comienzan a alimentarse, ya no tiene el control contundente y vemos el desarrollo, como está viendo vos, orugas L4, L5, que han pasado toda su vida comiendo BT y que prácticamente lo van a completar el desarrollo. ¿Cómo comprobás, Ale, en el campo de que realmente este gusano está en una soja BT, ¿no? Una intacta. Sí, es muy... Una convencional. Claro, es muy interesante, Ceci, digamos, algo que es importante porque a veces tenemos como reporte de ir a hacer visita, a tomar muestra, y al momento que nosotros llevamos y hacemos el checklist que le llama, que es con tira reactiva para ver la presencia de la proteína, en este caso CRI1AC, nos damos cuenta que es negativo. O nos damos cuenta que la planta que está comida es una planta que no expresó la proteína. Es importante tener en cuenta eso porque puede suceder de que yo creo que mi lote está sembrado con BT y en realidad se mezcló la semilla, en realidad me vendieron mal y se trata de una soja que no está expresada, digamos el transgénico, la CRI1AC para control del lepidóptero. Entonces nosotros como primera medida cuando llegamos a hacer un relevamiento, un reporte, tenemos que testear cada una de las plantas que estamos tomando muestra. O sea, si nosotros encontramos una planta con una oruga, la sacamos, la extraemos la oruga y de la hoja que estuvo comiendo hacemos un macerado con una solución buffer, que es una solución neutra de agua, y le agregamos la tira con un machucado de hoja, le agregamos la tira reactiva y más o menos, que es esa justamente, en 5 minutos expresa una línea, significa negativo que no está expresando, la CRI1AC. Es importante señalar que cada una de las tiras reactivas son específicas. Existe tira para las proteínas 1AB, 2B, 1AC, BIP, etc. Y si hace las dos líneas significa que evidentemente es un evento que es transgénico, que está expresando esa proteína que es positiva. Todos los relevamientos hasta el momento que está haciendo la sección zoología de la estación experimental y que se extrajeron muestras, todas dieron positivo. Efectivamente eran Rachiplusia nu que estaban alimentándose dentro de soja transgénica o soja BT. Y se sabe dentro de esa superficie, el 100% que tenemos en Tucumán de soja BT, ¿qué porcentaje ya se ve afectado con...? No, todavía en realidad es muy bueno, digamos, el punto que estás planteando vos, porque es lo que recomendaríamos, que en el caso de que estemos viendo una presencia de daño inesperado dentro de mi campo,
que se pueda notificar acá a la sección zoología porque nos va a permitir tener ese dato, esa idea cabal de cuál es la incidencia. ¿Y qué les recomienda a los productores? ¿Qué hacer entonces si tienen esta situación en su campo? Mira, recomendar, estuvimos en una charla hace 3 días dentro del grupo nuestro con representantes justamente de Bayer, que son los dueños de la tecnología. La recomendación primero que están basándose ellos como empresa es en el caso de fuerte incidencia y de presencia de medidor en el cultivo BT, es que se haga una aplicación foliar de insecticida. Justamente porque ellos lo analizan que es importante bajar esa población resistente. Nosotros a nivel de estación experimental creo que es importante monitorear y lógicamente somos adeptos del tema del refugio. Bien, ¿qué recomiendas, Ale? ¿Hacer aplicaciones foliares de manera preventiva o a partir de qué cantidad de gusanos detectados en el lote? En realidad, respecto a esa pregunta, creo que es importante entender, hay muchos videos dando vuelta a nivel de Argentina, de lo que es la zona de Chaco, de Santiago, donde vemos cientos de medidoras pegadas en el pantalón, en la rueda, en el paño o en la máquina. Y nosotros estuvimos chequeando y hay algunos lugares que sí se vio presencia, pero está un poco sobredimensionado. Entonces es importante entender, digamos, estos cambios de susceptibilidad. No va a suceder que yo en el campo voy a ir y voy a encontrar, voy a apañar y me van a quedar 20 o 30 orugas. Estos cambios de susceptibilidad, porque nosotros lo estamos haciendo, cae 1 o 2 orugas por metro lineal. Entonces al momento de recomendar, sabemos que el umbral para medidora es un 20 a un 30% de defoliación, o sea, de que esté comida, y sabemos que hay una presencia de 20 orugas por metro lineal. O sea, esto en tecnología BT todavía no lo estamos viendo, lo que no significa que no vaya a suceder. Es importante que aprendamos que tuvimos errores a partir de quiebre de tecnología como sucedió en el maíz. Entonces es importante que monitoreemos y estemos atentos. Tenemos que estar muy atentos. Si bien ahora es una situación incipiente de cambio de susceptibilidad, pero esto, digamos, se puede llegar a agravar, como también se han dado algunos antecedentes de reversión de resistencia, de que nuevamente se ha hecho refugio, que nuevamente se adoptó buenas prácticas y como que se lo pudo apaciguar como un plan de mitigación. Y en el caso que sí amerite, sí hacer una aplicación, porque lógicamente estaríamos bajando la población resistente, digamos, hasta que se lo confirme. Excelente. Gracias por toda la info, Ale. No, de nada, a su disposición como siempre. Muchas gracias. Y hoy estamos visitando el este de Tucumán, estamos aquí en la finca La Tobiana, un lugar realmente hermosísimo, bellísimo en cuanto a su paisaje y también lo bien que está cuidado por el dueño de este lugar. Mientras nosotros disfrutamos de este paisaje, queremos invitarlos un poco a conocer acerca de la producción de nueces de pecan, porque este es uno de esos establecimientos en los cuales se lleva a cabo justamente este cultivo. Vamos entonces a acompañar a un grupo de productores a una mini gira que se está realizando en nuestra provincia. Pablo, bienvenido a Tucumán y a esta mini gira por cultivos de pecan, digamos, algo realmente muy interesante para nuestra zona, pero ¿cómo lo ves vos? No, muy bien. Primero, bueno, estoy muy agradecido por la invitación del grupo de acá del NOA. La verdad que venir a Tucumán cada vez es muy agradable. Es un grupo que trabaja muy eficientemente, muy en conjunto, con un refinamiento técnico importante y notable, ¿no? Y bueno, por lo que veo y escucho de los números y de la cantidad de hectáreas y de la demanda de plantas, bueno, tanto Tucumán como Salta están siendo un polo importante de producción, ¿no? Exacto. ¿Qué te llevó a vos producir pecan? El interés y las ganas de hacer algo en fruticultura y después de, bueno, analizar algunas alternativas. Yo tengo un campo en Concordia, llegué a la conclusión que el pecan era una buena alternativa para el tipo de campo que yo tengo. Exacto. ¿Y hace cuántos años ya produciendo pecan? No, muy poquitos. Yo empecé a plantar pecanes en 2010, así que produciendo estoy recién ahora, empezando hace 2 o 3 años.
Bien, qué Sí. interesante esto de que se hayan agrupado, ¿no? Claro, nosotros tenemos, actualmente la Cámara tiene unos 175 socios y que vienen desde Balcarce, en el centro sur de la provincia de Buenos Aires, hasta Salta y Chaco y Misiones, ¿no? Bueno, el esfuerzo exportador es muy importante el actuar asociativamente, porque hay muchos productores que tenemos muy pequeñas cantidades y la única manera de lograr la escala para acceder al mercado internacional es juntándonos. Estamos también trabajando juntos en investigación de alguna enfermedad, justamente que se hablaba recién de botrifaeria. Acabamos de hacer un convenio con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y vamos a financiar esa investigación. Bueno, son todas actividades que solo se pueden hacer en conjunto, ¿sí? La exportación por un tema de escala y de logística, la investigación por un tema de costos, ¿no? Bueno, eso es poder tener una política institucional para el conjunto de la actividad es favorable para todos, ¿no? Exacto. ¿Y cómo está la demanda hoy de pecan? Hoy está muy sostenida en el mundo. Este año hemos tenido muchos pedidos y muy tempranamente, mucho más tempranamente que otros años. Este año estamos cerrando operaciones ahora en marzo y el año pasado, por ejemplo, hasta mayo no teníamos ni noticias. Wow. Eso tiene que ver con el buen trabajo que vienen haciendo, con la calidad. Tiene que ver con la demanda, la situación del mercado internacional y que Argentina va siendo conocida como exportador, cosa que es todo un logro porque es un cultivo muy nuevo en Argentina y Argentina no estaba hasta ahora en el mapa de exportadores. ¿Cuántas hectáreas hay en la Argentina en producción? Estimamos que más o menos 10.000 hectáreas en total, una parte en producción, pero la mayor parte son muy jóvenes, ¿no? Y continuando con esta mini gira de pecan, vamos a hablar ahora con uno de los especialistas que más sabe de agronomía sobre este cultivo. Me estoy refiriendo al ingeniero Mariano Marcó. ¿Cómo ves, ingeniero, a la producción de pecan aquí en la región, en el NOA? A ver, primero que el cultivo del pecan en Argentina es un cultivo muy nuevo, nuevo para nuestra actividad, digamos. Y en los últimos 10 años el NOA se ha convertido en uno de los ejes principales de desarrollo del cultivo en el país. No solo por superficie plantada, sino por la tecnología aplicada y el conocimiento aplicado. Yo creo que el NOA está destinado a ser uno de los grandes polos de desarrollo del cultivo, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Sí, si tenemos que describir climáticamente, el cultivo responde a esta zona. El cultivo... ¿Ayudado con tecnología también? Exacto. A ver, el pecan tiene la característica de ser muy plástico. Es decir, nosotros tenemos pecanes plantados desde Jujuy hasta Río Negro, se adaptan. El punto es darle con el manejo tecnológico adecuado para cada zona. Entonces vos acá en el caso del NOA tenés las zonas húmedas del NOA, como hemos recorrido hoy en la zona de Famaillá, y tenés las zonas secas de allá de Tranca, donde el cultivo igualmente responde y el potencial de rinde del cultivo acá creo que es mayor que en las zonas de mayor desarrollo del cultivo hoy en la Argentina, que es el litoral. Yo creo que acá potencialmente el cultivo puede rendir mucho más. ¿Las variedades entre una zona y otra cambian? Las variedades cambian algunas no todas. Creo que en estos últimos 10 años, 15 años hemos seleccionado un paquete de variedades para el país de alrededor de 10 que funcionan y funcionan muy bien en toda la zona. Quizás con algunos manejos distintos, dependiendo de la zona. Si es seca, si es húmeda. Hay variedades que son más propensas al desarrollo de enfermedades que funcionarían mejor en la zona seca, como puede ser Tranca, y hay variedades con mayor resistencia que podrían adaptarse muy bien a las zonas más húmedas. Perfecto. ¿Y qué pasa con el cultivo en cuanto a plagas y enfermedades? No tiene muchas plagas ni tiene muchas enfermedades, por eso se está adaptando bastante a lo que es cultivo orgánico. Hay 2 o 3 enfermedades clave y hay 2 o 3 plagas clave, que al menos por ahora. La principal plaga de enfermedad del pecan es la sarna,
que es una enfermedad que afecta tanto a la hoja como a la fruta, y es la principal plaga y está diseminada en todo el mundo y en todas las regiones, con mayor intensidad en las zonas húmedas, con menor intensidad en las zonas secas, pero en todos lados está. Y es una plaga que con un programa, una enfermedad, perdón, que con un programa fitosanitario simple y sencillo se puede controlar. En plagas hay 2 o 3, el pulgón amarillo básicamente, y la chinche, y después no hay muchos más. Hay un problema severo el tema pájaros, que bueno, eso no tiene solución. Y hay algunas enfermedades que por ahí son importantes en alguna zona, pero en otras no. No hay algo más que sea tan complejo. Bastante noble entonces. Sí, es muy noble, es muy resistente. También tiene que ver con que todavía no hay una superficie plantada demasiado grande, digamos. Cuando se hacen monocultivos y se planta demasiado en una misma zona, se concentran las enfermedades y las plagas y se hacen problemas más potencialmente peligrosos. Claro. Por ahora estamos bien, digamos. Y vemos que puede convivir muy bien con otros cultivos, ¿no? De hecho acá tenemos limón, hay caña. Puede convivir con cualquier sistema productivo, digamos, y el pecan por sí solo es un sistema productivo, al menos de lo que tenemos analizado en el sector agrícola, es uno de los cultivos de mayor margen de rentabilidad que existe, analizado en el largo plazo, porque ese es el tema del pecan. El pecan es un cultivo que vos lo plantás para 50 años, mínimo, y tiene el cuello de botella de la inversión en los primeros 7 o 8 años, pero después el margen de rentabilidad o el margen bruto, como le llamamos nosotros, es altísimo y te diría que es de los más altos del sector, con un mercado en alza, tanto en volumen como en precio, con lo cual creo que las perspectivas del pecan son tremendamente positivas. ¿Cuánto en superficie, cuántas hectáreas podríamos hablar de arrancar, ¿no? Para iniciarnos en la actividad? Si vos vas a considerar el pecan como única actividad productiva, el módulo que nosotros estamos hablando son de 50 hectáreas. Con menos de 50 hectáreas no se amortizan las inversiones necesarias específicas del cultivo. Ahora, cuando vos lo enlazás con otro sistema productivo, donde vos compartís maquinaria con una producción cítrica o incluso con una producción agrícola, podés bajar esa superficie, quizás llegar a 20, 25 hectáreas, 30 hectáreas. Pero menos de eso, la escala no te permite que sea rentable. Hay maquinarias muy específicas del cultivo que únicamente se pueden amortizar si la escala es la suficiente. Claro. ¿A cuánto crees vos que puede avanzar Argentina, ¿no? En superficie, en crecimiento en los próximos años? Para la Argentina el mayor problema es nuestra inestabilidad económica, digamos, pues este es un cultivo para 50 años y son inversiones económicas importantes. Hoy plantar una hectárea de pecan debe estar alrededor de los $6.000, $7.000, más lo que tengas que poner durante 6, 7 años hasta que empiece a producir y la misma producción te pague el costo, con lo cual estás rondando alrededor de una inversión de $10.000 por hectárea. En un país tan inestable como el nuestro eso es complicado y ese es el mayor cuello de botella que tiene el desarrollo de la actividad. Ecológicamente todo el país es apto para la producción de pecan y como negocio agrícola es muy bueno. De hecho, a pesar de toda la inestabilidad económica que tenemos, Argentina viene creciendo a un ritmo de 1.000 a 1.200 hectáreas por año. Importante. En los últimos 5 años. Con lo cual nosotros creemos que eso va a seguir. Hoy el mayor cuello de botella que tenemos para que se plante más en realidad es la falta de planta. Hay muy pocos viveros productores de planta, acá en Tucumán tenemos uno, pero la verdad es que son 2, 3 viveros en todo el país que producen plantas de pecan buenas. Y eso es lo que está frenando hoy la inversión en pecan, la falta de planta. Hay muchos inversores dispuestos a plantar y no tenemos plantas para hacerlo. Cerramos la tranquera de este Siembra y Cosecha. Un placer haber estado con ustedes una vez más compartiendo las novedades del sector agropecuario. Si Dios quiere, nos encontramos en 7 días con mucho más en Siembra y Cosecha. Será hasta la próxima. Chao.